Satoshi maníacos, ayer y anteayer el mercado volvió a hacer esa jugada del tramposo. Te enseña una vela, te distrae con la oscilación de precios, te hace mirar las zonas clave del tablero financiero, y mientras tanto por debajo te cambia medio sistema. Bitcoin ronda los $73.150 y Ethereum se mueve cerca de los 2.250. Así que en la superficie parece otro día de áreas técnicas, de paciencia y de movimiento contenido, pero hoy no estamos ante un simple día de precio. Hoy lo que se está moviendo es el control del entorno cripto, porque el mapa del día ya viene armado desde el arranque. Hong Kong abre la puerta a las stablecoins con banca internacional. Europa aprieta el perímetro y endurece el tono regulatorio. Estados Unidos mete al sector dentro de su capa de ciberseguridad. Y por debajo, la IA, los data centers, la potencia informática y el capital estratégico siguen absorbiendo fuerza como si el sistema ya estuviera decidiendo qué infraestructura dominará la siguiente fase. Por lo tanto, Satoshi maníacos, aquí solo hay dos lecturas: o estamos viendo una maduración del universo blockchain, o estamos viendo cómo el viejo sistema entra en la cadena de bloques para rediseñarla a su manera. Y aquí viene la regla de riesgo del día, criptonautas. Cuando la banca corporativa, los guardianes monetarios, el brazo regulador y el aparato estatal dejan de tratar a cripto como una amenaza externa y empiezan a licenciarlo, rodearlo, protegerlo e integrarlo, normalmente no se están rindiendo. Se están posicionando. Ese es el giro real. Ya no buscan solo frenar el mercado digital desde fuera. Ahora quieren vivir dentro de sus raíles. Así que, guerreros del bloque, el primer payoff llega temprano, el nuevo control no empieza prohibiendo, empieza instalándose dentro de la infraestructura. La primera pieza es enorme. Hong Kong concedió sus primeras licencias de stablecoins a HSBC y a Anchorpoint, la empresa conjunta respaldada por Standard Chartered. Eso significa que la puerta no se abrió para una esquina marginal del criptoespacio, sino para la banca internacional, el poder bancario y los grandes capitales. Y cuando el distrito financiero entra en una tecnología, rara vez lo hace por romanticismo. Lo hace porque ve raíles, distribución y mando. Pero Satoshi maníacos, aquí está la trampa visual del día, muchos van a llamar a esto adopción. Y sí, claro que hay adopción, pero también hay absorción parcial. Hay bancos globales entrando en el mercado digital con licencia, supervisión y acceso directo al usuario. Además, esa escena le da exactamente lo que necesita: sedes de banca corporativa, logos de HSBC y Standard Chartered, pantallas del sistema bursátil, gráficas de mercados de capitales, móviles con pagos digitales, flujo de liquidez y dinero institucional circulando por una red descentralizada. Porque eso es lo que realmente se está formando aquí, una pasarela entre el viejo orden monetario y el nuevo universo cripto. Por lo cual Satoshi maníacos, Hong Kong no solo abrió una puerta. Abrió una prueba real de cómo el sistema puede usar la estética de blockchain sin renunciar del todo al mando monetario. Pero mientras Hong Kong abre, Europa aprieta. Denis Bo, del Banco de Francia, pidió reforzar MiCA para restringir más el uso de stablecoins en pagos cotidianos, especialmente cuando estén respaldadas por monedas distintas del euro. Eso ya no es una observación académica. Es una señal directa de las autoridades monetarias, de los emisores monetarios, de los supervisores financieros y de los controladores del sistema. Europa no quiere que una parte creciente de su capa de pagos termine funcionando fuera de su arquitectura del dinero. Y ahí está la tensión real del día: unos aceleran la infraestructura, otros cierran el perímetro. Así que, guerreros del bloque, el título no es un adorno. Hong Kong abre, Europa aprieta. En Asia el mensaje es: avancemos, pero dentro de un marco bancarizado. En Europa el mensaje es: si esto se mete demasiado en los pagos, el problema deja de ser tecnológico y pasa a ser de soberanía monetaria.
Y aquí es donde el mercado suele equivocarse, porque intenta leer estas piezas como si fueran noticias separadas, cuando en realidad forman una misma pelea por quién gobernará la siguiente capa del dinero programable. Mientras tanto, el público mira la superficie, el sistema mira la sala de máquinas. Ahora bien, el IPC estaba ahí y había que mencionarlo, pero solo como contraste, no como centro de la película. El IPC de marzo en Estados Unidos subió 3,3% interanual, la energía avanzó 10,9% en el mes, la gasolina saltó 21,2%. Y la inflación subyacente se situó en 2,6% interanual, es decir, sigue habiendo presión inflacionaria, sigue habiendo tensión inflacionaria y el sistema monetario no respira del todo tranquilo. Pero satoshimaniacos, justo por eso el dato sirve hoy como telón de fondo. Mientras media comunidad se pelea con inflación, tipos y expectativas, por debajo el engranaje monetario ya se está reconfigurando sobre otros carriles. Y entonces entra la tercera pieza. El Tesoro de Estados Unidos lanzó una iniciativa para compartir inteligencia de ciberseguridad con firmas elegibles del sector de activos digitales. El propio Tesoro dice que estas empresas son una parte cada vez más importante del sistema financiero, y que podrán recibir la misma clase de información accionable que ya se comparte dentro del perímetro financiero tradicional. Pero criptonautas, aquí está la lectura incómoda. Cuando el poder político te mete dentro de su escudo, también te mete dentro de su lógica. Protección, sí. Integración, también. Vigilancia, probablemente, y eso ya no es una guerra frontal. Es una infiltración elegante. Además, por debajo de esa capa de seguridad aparece otra corriente de fondo que completa el cuadro, el capital estratégico moviéndose con fuerza hacia la infraestructura de IA. CoreWeb aseguró $8.500 millones para expandir su plataforma de nube para inteligencia artificial, elevando a unos 28.000 millones sus compromisos de capital y deuda en 12 meses. Eso le da imágenes claras de complejos de datos, fábricas de datos, hardware informático, nodos computacionales, sistemas de servidores y potencia informática. Así que, además satoshimaniacos, el sistema no solo se está metiendo dentro del ecosistema cripto. También está eligiendo qué piezas de la infraestructura digital van a mandar en la siguiente fase, y aquí es donde el remate entra con precisión. Coinbase describe X402 como una vía para pagos nativos de Internet entre humanos, servicios y agentes, incluyendo pagos por uso para cómputo, datos y otros recursos digitales. Entonces, guerreros del bloque, ya empiezan a encajar stablecoins, APIs, máquinas inteligentes, aprendizaje automático, potencia informática y pagos automáticos dentro del mismo circuito financiero. Un agente busca, paga y ejecuta. Una plataforma ofrece servicio, cobra por uso y liquida. Eso ya no suena a cripto de ayer. Eso empieza a parecer la tubería económica de una red donde también las máquinas transaccionan. Y sí, eso cambia completamente el tablero. Y justo aquí vuelve a resonar Satoshi Nakamoto, no como frase decorativa, sino como advertencia. En el paper original dejó claro que una forma puramente peer-to-peer de dinero permitiría enviar pagos online directamente entre partes sin pasar por una institución financiera. Y por eso lo de hoy importa tanto, porque mientras la red de Bitcoin y la infraestructura de Bitcoin siguen representando una lógica distinta, esta nueva fase del sistema parece querer rodear al entorno cripto con nuevas versiones del tercero de confianza, banco, regulador, perímetro licenciado, escudo estatal y carriles de pago aprobados. Así que, por lo tanto satoshimaniacos, la batalla no ha desaparecido. Solo ha mutado. La revelación final del día es esta: el nuevo control sobre cripto ya empezó, pero no con martillo, empezó con licencias, con stablecoins, con cerco regulatorio, con seguridad compartida y con capital entrando en la infraestructura correcta. Hong Kong abre la puerta. Europa estrecha el cerco. Estados Unidos integra al sector en su escudo.
Y por debajo, la IA, los data centers y el flujo global de dinero empiezan a dibujar otra arquitectura. Pero Satoshi maníacos, no confundamos una cosa con la otra. Que el sistema entre en cripto no significa que ya haya capturado a Bitcoin. Lo que sí significa es que la batalla de esta fase ya no se juega solo en el gráfico. Se juega en pagos, en licencias, en ciberseguridad, en rails y en quien diseña las reglas del acceso. Así que, compañeros de batalla, hoy no hemos visto una noticia más. Hemos visto al sistema meter un pie dentro de cripto sin romper la puerta. Y cuando el sistema ya no golpea desde fuera, sino que entra sonriendo desde dentro, la guerra cambia por completo. Déjame en comentarios si tú ves aquí adopción real del mercado digital, o infiltración estratégica dentro del ecosistema descentralizado. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y comparte este vídeo con otro Satoshi maníaco, porque lo que empezó hoy puede pesar mucho más que la próxima vela.